Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal? Vamos a empezar juntos el estudio de uno de los temas más apasionantes de la Escritura, que es la persona de Cristo. Vamos a estudiar la Cristología. Y para esto te invito a buscar un pasaje en Lucas 24. Es el pasaje donde Jesucristo, ya resucitado, se le acerca a estos dos discípulos que iban caminando a Emaús, cabizbajos, tristes, angustiados, que no entendían qué es lo que había pasado allí en Jerusalén. Sabían que su Señor estaba muerto, pero algunas mujeres habían dicho que había resucitado. Estaban con una gran inquietud, dudas en su corazón. Y ahí de repente Jesucristo se les acerca, empiezan a hablar y al preguntarles por su tristeza, ellos le dicen: ¿pero eres el único que no se enteró de lo que pasó en Jerusalén estos días? ¿Y de quién? De Jesucristo. Entonces Jesucristo hace una cristología. ¿Qué hace? Estudia con ellos durante ese trayecto lo que la Escritura decía de él. Cómo me hubiera gustado estar en ese momento allí junto a estos discípulos. Recibir un estudio de cristología de Jesucristo. No hay cosa más preciosa, más grandiosa que verlo de este punto de vista. Pero bien, tenemos las Escrituras y a través de ellas vamos a procurar aprender algo, un poquito, de la persona de Jesucristo. Obviamente te invito a profundizar todos los pasajes que se encuentran en el apunte, porque no tenemos tiempo en desarrollar todos. Pero vamos a empezar con este pasaje de Lucas 24. Allí en el versículo 25, Jesucristo les dice: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que de él decían». Los profetas, todos los profetas, Moisés, fue desarrollando la cristología. ¿Y qué sucedió al final cuando ellos llegaron a Jerusalén después de haber reconocido al Señor? Volvieron allí y les cuentan a los demás. Y dicen entre sí: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este es mi deseo, esta es mi oración, que realmente nos arda el corazón, pero no solo en un sentido de emoción, sino que realmente tengamos más presente la persona maravillosa del Señor, su obra grandiosa, y obviamente esto que se vea reflejado en nuestra vida, que nuestra forma de ser sea cada vez más semejante a la de nuestro bendito y amado Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar con el tema de la cristología. Primero vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Cuál es el tema central de las Escrituras? Sin lugar a dudas, es Jesucristo. Recién lo veíamos a través de este pasaje que empezó desde Moisés y a través de los profetas, señalando quién era Cristo, lo que iba a padecer y que iba a resucitar. Entonces,
¿Cuál sería la definición de cristología? En forma bien sencilla podríamos decir cristología es la doctrina o las enseñanzas acerca del Señor Jesucristo, de la persona del Señor Jesucristo. Entonces nos proponemos a estudiar la persona, la vida, la obra sin igual del Salvador del mundo. ¿Por qué es importante este estudio? Recién veíamos que es algo que abarca toda la Escritura. Y claro, es el tema más grandioso, más sublime. Es el hilo rojo que va desde Génesis hasta el Apocalipsis. En todo lugar, de alguna forma, encontramos a Jesucristo en forma directa, anticipada, a través de tipología, o sea, figuras, sombras. Vemos a Jesucristo en todos lados. Este ser incomparable que ocupaba el sitio más alto, allí junto al Padre, Dios, y fue hecho carne. Habitó entre nosotros. El que existió desde siempre y existirá por la eternidad, nació de una mujer. El Creador nace de una criatura. ¿Para qué? Para morir por sus criaturas. Ese hacedor ocupó el lugar de una cuna, de un niño en una cuna. Y por eso se convirtió en el Redentor, en el Salvador del mundo. Él cambió la historia mundial, inclusive la división de tiempo en antes y después de Cristo. Y sobre todo, la vida de la persona que acepta a Cristo como Salvador es cambiada por completo. Pablo lo realza en 2 Corintios 4:4 diciendo: resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a ver algunos destellos de esa gloria y que vamos realmente a ser impactados por ello. Que vamos a adorar más al Señor, vivir más para el Señor. El hombre en su estado caído no podía tener acceso a Dios. El pecado hacía separación. Entonces nadie podía saldar esa culpa sino Dios. Nadie podía librarlo del poder de Satanás, dar vida eterna a un hombre muerto en delitos y pecados. Por eso la humanidad necesitaba un redentor, un salvador. Este vino y trajo una eterna redención. Y este es el tema central de las Escrituras. El Salvador y la salvación. El redentor y la redención. Entonces la doctrina de la persona de Cristo es crucial para la fe cristiana. Sin Cristo no hay salvación. Sin Él no hay una soteriología, o sea, la doctrina de la salvación. Porque si el Señor no es lo que alegó ser, entonces su expiación, su muerte allí en la cruz hubiera sido insuficiente. No hubiera alcanzado para pagar por el pecado. En tercer lugar, ¿cuáles van a ser los objetivos de nuestro estudio? Vamos a establecer las bases bíblicas acerca de los estados del Señor Jesucristo, de los ministerios actuales de nuestro Señor. Vamos a conocer más acerca de la persona de Jesucristo, obviamente, que es el tema central de las Escrituras, y vamos a buscar una mayor identificación con el Señor, siguiendo sus pisadas, imitando su ejemplo. Ahora bien, en cuarto lugar, ¿cómo vamos a dividir este estudio? Y lo podemos dividir en tres grandes áreas y así lo vamos a estudiar. En primer lugar, su preexistencia. Jesucristo en su preexistencia. En segundo lugar, en su humillación. Algunos llaman ese tiempo el tiempo de la encarnación. Pero no me gusta tanto esa expresión, aunque es cierta. No sirve tanto para dividir nuestro estudio porque Jesucristo ahora, a pesar de estar exaltado, sigue estando encarnado. Entonces prefiero usar el tiempo de la preexistencia, el tiempo de su humillación, cuando tomó forma humana y vino aquí a la tierra, y luego el tiempo de su exaltación. De esa forma entonces vamos a dividir nuestro estudio. En quinto lugar, ¿cuál es la fuente de nuestro estudio?
Bueno, en Juan 5:39 se nos dijo, examináis las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a estudiar las escrituras respecto a la persona bendita del Señor. Si Jesucristo hizo una cristología allí en Lucas 24, nosotros lo vamos a hacer de la misma forma que Él. ¿Cómo lo hizo? Empezando con Moisés, los profetas, y ahora tenemos los evangelios, tenemos el libro de Hechos, tenemos las cartas y cerrando con Apocalipsis. De hecho, así se estudian las teologías. Se saca la información de un determinado tema, en este caso es Cristo, pero puede ser el Espíritu Santo, puede ser Dios Padre, puede ser la salvación, la doctrina de la salvación, la escatología. O sea, cualquiera de las doctrinas, ¿cómo se estudian? Al ser teología sistemática, se saca toda la información de todos los libros de la Biblia, se la organiza en forma sistemática y luego se la estudia y enseña de esta forma. En Mateo 24:27 habíamos leído, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. En ese momento solo existía el Antiguo Testamento. Nosotros le añadimos entonces el Nuevo Testamento. ¿Cuál va a ser el alcance de nuestro estudio? Es el sexto punto. Vamos a estudiar los aspectos de la persona del Señor, su obra a través de toda la Biblia, y dentro de su obra se destaca la expiación, o sea, la salvación, la redención. Pero este es un tema que se estudia en forma aparte en la soteriología. Entonces, ese tema, justo el tema de la salvación, lo dejamos a un costado. Ahora bien, llegamos al séptimo punto. Si yo quiero conocer una persona, si yo me encuentro con alguien desconocido para mí, ¿qué sería lo primero que hacemos? Nos presentamos. Yo me llamo Esteban Bates, ¿vos cómo te llamas? Mucho gusto. Y entonces, lo primero que se sabe de la otra persona es el nombre. Y muchas veces ya a través del nombre sabemos algunas cositas. Quizás por el apellido, este tiene origen italiano, en mi caso origen alemán, y cosas por el estilo. Bien, exactamente eso es lo que vamos a hacer en la persona de Jesucristo. Ahora bien, el nombre o los nombres en la Biblia tienen una importancia muy trascendente. En el mundo semita, los nombres tenían significados o tienen significados. Entonces, muchas veces se le daba el nombre con una finalidad, con un objetivo para marcar esa vida o algo que le haya impactado a los padres, algo que los haya marcado, una cosa de la sociedad, de la cultura, de la historia, que específicamente se señala luego en el nombre dado a una criatura. Bueno, en la persona de Jesucristo tenemos algo muy similar. A través de los nombres del Señor, vamos a ver diferentes aspectos. No sé si alguna vez vieron un diamante de estos grandes. Bueno, obviamente los vi solo en figuras, en imágenes. Pero tienen diferentes facetas, diferentes lados, un montón de lados diferentes. Y la luz se quiebra allí adentro y le da una belleza impresionante. Bueno, ahora imagínense la persona de Jesucristo como un diamante, con el respeto que obviamente se merece. Y cada una de esas facetas es uno de los nombres del Señor. Entonces, simplemente a través de conocer los nombres y títulos del Señor Jesucristo, ya vamos a tener una idea de su obra, de su carácter, de su forma de actuar, todo. O sea, ya simplemente conociendo los nombres vamos a saber muchísimo de Jesucristo. Y esto nos enriquece muchísimo también. Entonces, ¿cuál sería el primer nombre? Obviamente, Jesús. Jesús es la forma griega del nombre judío, hebraico, Josué. ¿Recuerdan Josué, el libro de Josué? Y es lo mismo que Yeshua, o sea, significa Salvador, o Jehová es salvación. Este significado lo encontramos allí en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Inclusive allí Mateo nos da la explicación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces,
La palabra Jesús o el nombre Jesús significa Salvador. Y ahí ya tenemos la síntesis del Evangelio, ¿verdad? Jesucristo vino para salvar. Ahora, Cristo, la segunda palabra, la que más conocemos Jesús y conocemos Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Qué significa Cristo? Cristo es la palabra griega o la traducción griega de la expresión hebrea de Mesías. Así que Mesías, Antiguo Testamento, griego, Cristo, Nuevo Testamento. Entonces, exactamente lo mismo, ¿sí? Mesías y Cristo es exactamente lo mismo. Y Mesías proviene de la palabra Mashiach, que significa ungir. Entonces es el ungido. La traducción entonces para nosotros, tanto para Mesías como para Cristo, es ungido. Y esto lo encontramos en Juan, el capítulo 1, versículo 41. Recuerdan que allí Andrés halló a Simón, buscó a su hermano, y dice lo siguiente: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahí tienen la explicación de este nombre. Hemos encontrado al Mesías, esto era hebreo, esto es el Cristo, el ungido. Ahora, en el Antiguo Testamento había diferentes ministerios que existían. Existía el ministerio del rey, el del profeta y el del sacerdote. Y para los tres se los ungía. Por ejemplo, conocemos el caso de la unción de Saúl, de David, para su ministerio como rey. Conocemos la unción de Aarón y sus hijos para ser profeta. Quizás no tan conocido es la unción para sacerdote. No tan conocida es la unción para profeta. Tenemos el caso de Eliseo, que fue ungido por Elías para ser su sucesor allí en 1 Reyes 19:16. En el Antiguo Testamento, ahora bien, no encontramos a ninguna persona que pueda ocupar los tres ministerios al mismo tiempo. A lo sumo, encontramos a alguno que pueda ocupar dos ministerios al mismo tiempo. Fue el caso de David, que fue profeta y rey, las dos cosas. Pero en Cristo se unificaron los tres ministerios, y entonces Jesucristo, al ser ungido, fue ungido para esos tres ministerios. Después lo vamos a desarrollar en profundidad. Ahora, ¿qué significaba esa unción? Generalmente se hacía con un cuerno lleno de aceite, se derramaba, así como aparece en el Salmo 133, ese aceite que corre por la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué significaba? Un nombramiento para un oficio sagrado. Era un oficio muy especial frente al pueblo y frente a Dios. Entonces, una unción o un nombramiento para ese oficio especial. También significaba una relación especial con Dios, una relación sagrada con Él. Y también esto incluía un respeto que la demás población le daba a este ungido. ¿Recuerdan, David? Cuando le instaron sus amigos, sus compañeros allí en la cueva, entre otros momentos, de matar a Saúl, que estaba ahí, que se había refugiado ahí por un momento, y David estaba escondido en el fondo. ¡Ay, lo tenés! ¡Matalo! Entonces, ¿qué dice David? No voy a tocar al ungido de Dios. Ahí vemos el respeto que conllevaba la unción. A su vez, también incluía la comunicación del Espíritu Santo. Entonces, una persona ungida en el Antiguo Testamento era una persona muy especial. Tenía un ministerio especial y tenía una relación especial. Cristo entonces fue ungido, ¿cuándo? Y desde el vientre de la madre, en el momento de la concepción, fue concebido por el Espíritu Santo. Pero claro, esto fue algo invisible, nadie lo vio. Bueno, en el momento de su bautismo, allí vino el Espíritu Santo y fue ungido por el Espíritu Santo para ese triple oficio de sacerdote, rey y profeta. Otra palabra, o más bien otro nombre que conocemos, es Jesús de Nazaret. De esa manera fue llamado, dado que vivió la mayoría de su vida, la gran mayoría de su vida la vivió en Nazaret. Con un par de años él llegó a Nazaret y de ahí en adelante vivió en Nazaret hasta los 30 años, cuando empezó a ejercer su ministerio público.
Ahora bien, Nazaret, la ciudad de Nazaret, no es nombrada en todo el Antiguo Testamento. De hecho, toda esta región más bien era despreciada para los judíos. Si nos recordaban cuando Felipe fue a buscar a Natanael y le dice, vení, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el Mesías, y él le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? En otro pasaje dice, ningún profeta se levantó de Galilea. Recién por la vida de Jesús, esta localidad, una localidad muy chiquita, encerrada en un valle, que estaba separada de la línea de comunicación de la ruta de las caravanas. Entonces nadie se metía en Nazaret, tenía que subir una colina muy escarpada, bajar un camino muy sinuoso para llegar a ese lugar. Si no se vivía en ese lugar, nadie iba a buscar ese lugar. Y allí estaba recluido, encerrado, alejado de todos. Allí se crió el Señor Jesucristo. Sus padres vivían allí, su nacimiento fue anunciado por un ángel en este lugar. Al regresar de Egipto volvieron a Nazaret. Allí Jesús fue criado y educado, pero también fue en la sinagoga de Nazaret cuando él se levantó a leer que fue rechazado. No lo aceptaron y hasta lo quisieron matar. Y de hecho este nombre quedó asociado con Jesucristo hasta el momento de su muerte. Lo acompañó allí en la cruz, en este cartel que decía Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Esto era burla, era desprecio. Ah, Nazaret, esa ciudad chiquitita que nadie le da corte, nunca nada trascendió o nadie trascendió en este lugar. Era un objeto de burla. Entonces el hecho de llamarlo Nazareno era un calificativo despectivo, era humillación. Pero también encontramos el título de hijo del hombre o hijo de hombre. Con esto Jesucristo quiso demostrar su completa humanidad, pero a su vez también era un título mesiánico, porque lo encontramos en el libro de Daniel. Encontramos una escena muy interesante allí en Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de día. Y le hicieron acercarse delante de él, y fuele dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando? Hay dos personajes que aparecen: el Hijo del Hombre y el Anciano de Días. Pero a ese Hijo del Hombre se le da todos los reinos. Todas las naciones le sirven. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Entonces, también era una anticipación mesiánica. Entonces, cada vez que Jesús decía de sí mismo que era el Hijo de Hombre, se estaba asociando con un título mesiánico. Obviamente no le gustaba a los religiosos de la época, pero así se llamaba el Señor. Inclusive Dios mismo lo nombra: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y fue finalmente ese testimonio el que lo llevó a la muerte, el decir que era Hijo del Hombre. Esto lo encontramos en Mateo 26:63. Mateo 26:63 y también el 64. Encontramos esta verdad. Mas Jesús callaba allí frente al sumo sacerdote, ¿no? Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Ahora miren lo que sucedió. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, justo lo que leíamos en Daniel 7. ¿Y ahí qué sucedió? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos y aquí que ahora mismo habéis oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte.
Entonces este título, reconocido por el Señor Jesucristo frente al sacerdote, lo llevó a la muerte. Ahora bien, es un título muy especial porque cuando a un hombre se le abren los ojos para las cosas de Dios, él reconoce que Jesucristo es Hijo de Dios. Es Hijo de Dios. Y eso es muy importante. No solo Hijo del hombre, sino Hijo de Dios. Dos títulos que se asocian. Cuando Pedro lo reconoce allí en Mateo 16:16, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces con esto se salvó. Obviamente esta revelación solo la puede dar Dios el Padre y por eso tiene comunión con Dios. Inclusive los demonios tiemblan de este título de Jesucristo, Hijo de Dios. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Qué tremendo. Los demonios lo reconocen y lamentablemente muchas veces los hombres no. Otro título o nombre, Hijo de David. Se puede considerar como un título mesiánico, pero también refleja su linaje real. Cuando uno desarrolla la genealogía allí en Mateo 1, ¿cuál era el objetivo de Mateo? De demostrarle a los judíos a los cuales escribía este evangelio que Jesucristo realmente era el Mesías esperado, el rey de los judíos. Pero para ser rey tenía que tener una genealogía que se extendía, que llegara hasta David. Y esto es lo que hace Mateo, demostrando allí en Mateo 1:1 que este es el hijo de David, hijo de Abraham. Otro título, Señor, también es aplicado a Jesucristo. Se lo puede ver simplemente como una cuestión de respeto en algún pasaje. Por otro lado, también se lo ve como señoría y con autoridad, y obviamente también es un título divino. Ahora bien, ya tenemos con un par de nombres, tenemos algunas facetas que nos muestran quién es Jesucristo. Pero saben, esto no es todo. Hay una gran cantidad de títulos y nombres que encontramos en la Biblia del Señor. Y haríamos bien en estudiar todos ellos. Están en los apuntes, así que los invito quizás a hacer una serie de devocionales, en cada devocional estudiando un título diferente. Por ejemplo, 1 Juan 2:1, Él es nuestro abogado. ¿Qué hace un abogado? Y defiende. Yo el culpable, frente a Dios el juez. De un lado tengo al acusador de los hermanos. ¿Quién es? Satanás. Pero del otro lado tengo al abogado. El acusador me dice, Esteban hizo esto, aquello y el otro. Y tiene razón, Esteban cometió esos pecados. Frente al juez santo y justo, yo soy culpable. Pero ahora aparece la acción del abogado. Dice, pero esta culpa ya está saldada. Yo ya la pagué. Entonces el juez me ve justificado por la acción del abogado. Obviamente esto se podría desarrollar en profundidad. También otro nombre. Tengo anotados allí más o menos creo que unos 210 nombres y títulos del Señor Jesucristo. Impresionante, ¿verdad? Imagínense lo que significa autor y consumador de la fe. El que empezó la buena obra en vosotros también la llevará a cabo. O sea, nuestra salvación está absolutamente asegurada. Él empezó, lo va a concluir y vamos a estar un día con Él. ¡Qué bendición! A Él se lo llama fiel y verdadero. ¡Qué preciosa realidad! Él es fiel. Nunca nos va a dejar. Nunca. Es el gran pastor o el buen pastor. ¿Qué hace un pastor? De ovejas. Cuida de las ovejas. Es tierno con las ovejas. Obviamente corrige a alguna oveja retobada, pero las alimenta, las guía, les da todo, da su vida por ellas. Esto es Jesús. Lo tenés como buen pastor presente en tu vida. Él es la luz del mundo. Y claro, alumbró nuestra vida al conocerlo como Salvador. Cambió esa vida de tinieblas. La luz abundante. Nombro alguno más. Piedra angular. ¿Qué eran las piedras angulares? En aquel entonces
No se conocía el hormigón armado que se conoce hoy, que se perfora el piso y se mete allí varillas, hormigón y luego se edifica. Entonces, ¿qué hacían? Para darle estabilidad a un edificio, a un muro largo, cosas por el estilo, buscaban una piedra muy grande y la ponían en la unión de las esquinas. Entonces, eso le daba la estabilidad a todo el edificio. Pero también esa piedra del ángulo o piedra angular podría referirse a la última piedra que se ponía en una bóveda, por ejemplo, en un arco. Porque claro, no se conocía lo que era el hormigón, entonces no lo hacían en forma derecha, sino en forma de semicírculo, con piedras que se iban juntando, sostenidas, y a lo último se metía esa piedra angular. Y luego, al poner peso sobre ella, todas esas piedras se juntaban entre sí, dando una estabilidad perfecta a ese arco. Y muchas veces esa piedra era adornada de una forma especial, la piedra preciosa de ángulo, que es el fundamento del edificio, el fundamento de mi vida, pero también la consumación gloriosa del edificio de la iglesia. Ese es Jesús. Y así podríamos seguir. Si pensemos solo en este nombre tan increíble y profundo del yo soy, podríamos hacer un estudio de horas sobre el yo soy, con el cual se manifestó en el Antiguo Testamento allí a Moisés. ¿Y en el nombre de quién voy a ir?, le preguntaba a él. Yo soy. Así me vas a llamar. Yo soy. Y luego Jesucristo se atribuye este nombre. Y conocemos los 7 maravillosos yo soy del Señor. Yo soy el pan del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor que recién nombramos, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Una profundidad de contenido. Nos damos cuenta cómo hay más y más facetas que nos muestran la persona gloriosa del Señor. Te invito a estudiarlo en profundidad cada uno de esos títulos y aplicarlo a tu vida. Hay unas enseñanzas realmente fenomenales. Bien, esto en cuanto a conocer a la persona. Le dimos la mano, lo saludamos, nos presentamos. Hicimos eso ahora de una forma obviamente muy livianita y ligera acerca de la persona del Señor. Pero ahora vayamos al segundo punto general, que es Jesús en su preexistencia. ¿Qué es la preexistencia? ¿Qué significa? La preexistencia significa que existió antes de que naciera. Jesús nació en Belén hace unos 2000 años atrás. ¿Pero existió antes? Claro, justamente Él existió antes. De hecho, existió antes de la creación del mundo. ¿Por qué es importante la preexistencia? Es que si Cristo empezó a existir recién a partir de su nacimiento, entonces no existe una Trinidad eterna. Si Cristo dijo ser preexistente, entonces, si no lo fue, sería un mentiroso. ¿En qué más mintió entonces? Si Cristo no fue preexistente, entonces no podría ser Dios. Y justamente es una de las características. Él fue completamente Dios aquí en la tierra. Entre uno de sus atributos es la eternidad. Entonces tendría que existir previo a Belén. Por eso es preexistente. En cuanto a esto, ¿cuál es la evidencia de la preexistencia de Jesucristo? En primer lugar, vemos su origen celestial. Los versículos que reclaman un origen celestial para Cristo atestiguan su existencia antes de nacer. Por ejemplo, en Juan, el capítulo 3, versículo 13 lo dice de una forma muy clara. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ah, bien, si descendió del cielo para nacer en Belén, entonces existió antes en el cielo. En el mismo capítulo, versículo 31, allí dice, el que de arriba viene
es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. O sea, Jesús estaba diciendo yo vine del cielo. Ahora bien, si Jesucristo es preexistente, entonces veamos lo que hizo. Y simplemente ahora lo nombramos nomás, después lo desarrollamos un poquito más. Él fue creador. Justamente allí en Juan 1:3, ¿qué sabemos del Señor Jesucristo? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces claramente es el creador. Su relación con Dios, ¿cómo fue? ¿También fue preexistente? Él se atribuyó la misma naturaleza con Dios, Juan 20:31. También afirmó tener la misma gloria, la gloria que yo tenía con el Padre, antes que el mundo fuese. Entonces, evidentemente, fue preexistente. Pablo también declaró que tenía la naturaleza de Dios, Filipenses 2:6. El que estuvo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Evidentemente, preexistente. También en sus atributos lo vemos su preexistencia, claro, ya vimos su eternidad. Luego lo vamos a desarrollar en la deidad de Jesucristo, lo vamos a desarrollar específicamente, pero alcanza con Colosenses 2:9 que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud, todos los atributos divinos habitaban en Jesucristo. Entonces, es Dios y por ende preexistente. Su relación con Juan el Bautista. Allí en Juan 1:15, Juan el Bautista da testimonio de él y dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. A ver, ¿quién nació antes? ¿Jesús o Juan el Bautista? Juan el Bautista acá dice, este era antes que yo. Pero, ¿quién nació primero? ¿Recuerdan cuando María se enteró que iba a quedar embarazada por el Espíritu Santo? Fue a ver a la mamá de Juan el Bautista, a Elizabeth. Y ella estaba embarazada del 6º mes. Y la criatura saltó en el vientre cuando escuchó el saludo de María. Entonces Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Y a pesar de esto, Juan acá lo dice, este era antes que yo, primero que yo, reconociendo su eternidad, entonces su preexistencia. Y después tenemos muchas declaraciones indirectas en la Biblia. Si fue hecho carne, evidentemente existió de otra forma en otro momento. Si descendió del cielo, estaba en el cielo. Jesús dijo, no es de este mundo, entonces era de otro mundo, vino de otro mundo, fue enviado al mundo y fue hecho igual al hombre, Filipenses 2:8. A propósito de Filipenses, lo vamos a nombrar muchas veces. Sería bueno que se aprendieran de memoria el pasaje de Filipenses 2:5-11. Es una cristología reducida. Es el resumen de la cristología. Después lo vamos a estudiar todavía en profundidad, diferentes pasajes allí, pero estudienlo. Es el resumen de lo que es Cristo. Entonces, nos hace mucho bien estudiarlo. Ahora, ¿cuál fue la obra de Jesucristo en su preexistencia? Recién lo dijimos allí al pasar, Él era creador, como dice Juan 1:3, Hebreos 1 también. Ahora, veamos un poquito en detalle. Su alcance. Él participó en toda la obra creadora. Recién lo leíamos en Juan 1:3. Vayamos a Colosenses 1:16. Allí lo vemos con mayor detalle todavía. Colosenses 1:16. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Ahí tenemos entonces lo que abarca. Él hizo todo.
las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El propósito de toda la creación es para Cristo, honrar a Cristo, mostrar a Cristo hasta la creación. ¿Y qué más? Y Él es antes de todas las cosas. Ahí tenemos claramente la preexistencia. Y algo más, ¿qué hace? No solo es el creador de todo lo existente, sino también el sustentador. Él lo mantiene. El hecho de que nuestra Tierra esté circulando y tenga su circunferencia allí alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra, todo esto, todo lo que es nuestro cuerpo, es mantenido por el creador nuestro, el Señor Jesucristo. Entonces vemos la continuidad de la obra de la creación. La sustenta. Otro detalle interesante que demuestra la preexistencia o la actividad del Señor en su preexistencia es su acción como ángel de Jehová. Cada vez que aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una referencia a Jesucristo. Muchas veces, sobre todo cuando uno empieza a estudiar la Biblia, no tiene mucha noción, uno lee allí ángel de Jehová y uno enseguida piensa en un ser con alitas, ¿verdad? No tiene nada que ver. Cada vez que en el Antiguo Testamento aparece el ángel de Jehová, vamos a encontrar al Señor Jesucristo. Por ejemplo, Agar, allí en Génesis, el capítulo 16, ella huyó y casi se muere de sed en el desierto y luego se le aparece el ángel de Jehová, habla con ella y allí hay un pozo y ella dice, el pozo del viviente que me ve, viviente que me ve. Él habla del Señor. También Abraham, en Génesis 22, allí en el versículo 1 dice, le habló Dios a Abraham que sacrificara a su hijo. Luego, en el momento en que levanta el cuchillo para degollar a su hijo, a Isaac, aparece el ángel de Jehová y dice, ahora reconozco que me amas, justamente porque me obedeciste. Yo reconozco, ¿quién había dado el mandamiento? Dios. Pero luego aparece el ángel de Jehová y dice, ahora reconozco que me amas, me obedeces. Entonces es el ángel de Jehová, es el Señor Jesucristo. Podemos ir a Jueces, el capítulo 13. Jueces, el capítulo 13. Allí tenemos una historia muy interesante. Es la historia del nacimiento o la promesa de que habría de nacer Sansón. Primero se le aparece a la esposa de Manoa, la mamá futura de Sansón, y le promete que iba a concebir y dar a luz un hijo. Como el esposo no estaba, entonces oran para que se le aparezca otra vez. Y se le aparece el ángel de Jehová de vuelta y le repite las cosas. Y entonces Manoa le dice, a ver, te puedo retener un poco, y le ofrece un sacrificio. Entonces ese ángel de Jehová asciende al cielo. Entonces, ahí antes todavía Manoa le pregunta, y cuando nazca el niño, a ver, me gustaría saber respecto a tu nombre. Entonces el ángel de Jehová le contesta, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Jueces 13, 18. ¿Y quién se llama admirable en Isaías 9? Y es una anticipación del Señor Jesucristo. Y entonces, ahí cuando este milagro sucede, que el ángel desaparece en esa ofrenda, allí Manoa queda anonadado. Dice el versículo 21, entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. A Dios hemos visto. Entonces ángel de Jehová es sinónimo de Dios. ¿Y quién es la persona de la heredad? Obviamente, el Señor Jesucristo. Si pensamos en Éxodo, el capítulo 3,
allí se le apareció el ángel de Jehová a Moisés en esa zarza que ardía. Y luego dice, y le habló Dios desde la zarza. Le habló Jehová desde la zarza. ¿Quién estaba en la zarza? El ángel de Jehová. Y después dice que le habló Dios. Y después siguieron hablando, ¿no? Interactuando y Moisés presentando sus dudas y después le dice, bueno, ¿en el nombre de quién voy? Yo soy. ¿Quién era? Era Jehová que estaba hablando con él. ¿Pero quién era Jehová? El ángel de Jehová. Entonces, evidentemente, era Dios. Y así lo pueden encontrar todas las veces que aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Van a encontrar alguna relación de que este personaje realmente era Dios. Era Dios. Este ángel de Jehová, de acuerdo a Éxodo 14:19, también acompañaba a Israel cuando salieron de Egipto. Iba delante del pueblo, marcando el camino en la nube. En el Nuevo Testamento inclusive se declara que la roca que siguió Israel, de donde salió el agua, era Cristo. O sea, tenían a Cristo presente. De una forma diferente, obviamente no como persona, pero estaba allí. Ahora bien, hay varios argumentos para demostrar que evidentemente cuando hablamos del ángel de Jehová, tiene que ser el Señor Jesucristo y no Dios Padre, por ejemplo. ¿Por qué? En primer lugar, la única persona visible de la Trinidad, ¿quién es? Jesús. El Espíritu Santo es Espíritu. ¿Y Dios Padre qué es? Espíritu, dice la Biblia. Y nadie lo vio jamás. Entonces, la única persona de la deidad que se presenta en forma visible, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Bien sencillo, entonces. A su vez, el ángel de Jehová, después de la encarnación del Señor, o sea, después de su venida aquí a la tierra, y el ángel de Jehová ya no aparece en la Biblia, no aparece en el Nuevo Testamento, aparece el Señor nomás. Es que ya no hay necesidad de llamarlo de esa forma. Y ambos, tanto el Espíritu Santo como el Señor Jesucristo, son enviados del Padre. Ahora, ¿cuáles fueron los ministerios de ese ángel de Jehová, o sea, del Señor Jesucristo en su preencarnación? Actuó como mensajero a personas, avisando, por ejemplo, el caso del nacimiento de Sansón, llamando a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Fue el que guió y protegió a Israel yendo adelante de ellos. También fue el instrumento de justicia para los egipcios. Fue el ángel de Jehová que recorrió las calles de Egipto y mató a los primogénitos de los egipcios. Y también dentro del pueblo de Israel, una plaga gigantesca, una pestilencia por un pecado de David, allí en 1 Crónicas, capítulo 21. Entonces, fue el agente o el instrumento de juicio. También fue el que lo animó, consoló, levantó, alimentó a Elías cuando estaba tan deprimido y se quería morir allí en el desierto, 1 Reyes 19. Entonces, todo lo que es el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Y las mismas acciones, las mismas actitudes, las vemos hacia nosotros, hacia el creyente. Exactamente lo mismo. Estudien la historia que quieran del ángel de Jehová y van a encontrar esa realidad. Obviamente también hay otras apariciones de Dios visible en el Antiguo Testamento y que no se llama ángel de Jehová. Por ejemplo, cuando Dios le salía al encuentro a Adán y Eva en el jardín, ¿quién era? Por la misma argumentación anterior, la única forma visible de Dios es Jesucristo. Entonces era Jesús el que charlaba allí con Adán y Eva. Fue también el Señor que vino al encuentro de Abraham acompañado por dos ángeles cuando le anticipó el nacimiento de Isaac, Génesis 18, y luego también la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es Jehová que está hablando allí con Abraham. Inclusive después en Santiago dice que era amigo de Dios. O sea, Abraham se convirtió en amigo de Dios. Charlaban, se comunicaban, le dio un buen asado en su tienda y le coció pan. Entonces vemos una preencarnación del Señor Jesucristo. ¿A quién más se le apareció visible? Y a los tres amigos de Daniel allí en el horno de fuego, y Nabucodonosor dice, este es un hijo de los dioses. Hasta un inconverso se da cuenta que acá hay alguien más. Y era Dios en la persona de Jesús. Habrá otras actividades del Señor en su preencarnación
No conocemos más, pero obviamente no estuvo inactivo. Su obra como Mesías, Salvador, fue predicha en todo el Antiguo Testamento, pero requería justamente su encarnación. Pero bien, estuvo más bien allí en sombras, esperando ese momento de presentarse públicamente, visiblemente, encarnado aquí en la tierra. Entonces, llegamos a este punto de Jesús en su preexistencia. Ya solo esas cosas tan pequeñas, tan sencillas, nos muestran una persona extraordinaria. Sea a través de sus nombres, ese diamante con una infinidad de facetas que brillan de una forma magistral. Vemos al Señor. Pero luego su actividad como ángel de Jehová o toda su actividad en su preexistencia. ¡Qué grande! Ya vemos a nuestro Señor Jesucristo. Y todavía falta lo más magnífico, su obra aquí en la tierra a nuestro favor. Entonces, vamos a cortar por acá y quedémonos con este pensamiento. La grandeza de nuestro Señor Jesucristo, ya anticipada, ya prevista allí en el Antiguo Testamento. Ya la vemos allí por diferentes formas de ver. Dios te bendiga mucho. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.